¿Qué tal, hermanos? Es un gusto de nuevo poder acompañarles en una nueva lección. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la justificación, de que somos nosotros justificados por la gracia, ¿no? Es nuestra lección 31 y está basada esta clase en el libro a los Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. E inicia diciendo el versículo 1 precisamente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la lección número 31, justificados por la gracia, y el propósito de esta lección pues precisamente es platicar acerca del significado de la justificación por medio de la fe, explicando cómo y por qué el ser humano alcanza la justicia de Dios. También vamos a platicar pues qué beneficios tiene ser justificado, ¿no? O sea, por qué desearíamos ser justificados, qué significa eso y qué beneficios tiene hacia la persona. Entonces, vamos a orar, hermanos, para iniciar esta clase. Dios nuestro, muchas gracias por este día, gracias porque nos permites este medio de comunicación, Señor, por el cual podemos aprender más de tu palabra, y te pedimos que hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Y permítanme, hermanos, comentar a manera de introducción lo siguiente. En los primeros 3 capítulos de Romanos que hemos venido estudiando, el apóstol Pablo deja claro que el ser humano necesita salvación. ¿Se acuerdan que decíamos que el apóstol Pablo no distinguía si, o no importaba si éramos judíos o no éramos judíos? Al final de cuentas, todos como seres humanos tenemos un problema, y ese problema es el pecado. Y la solución al pecado es la salvación. Entonces, el lenguaje que podríamos decir que el apóstol Pablo ha aplicado a lo largo de estos 3 capítulos es un lenguaje un poco como lo jurídico, ¿no? Pues nos recuerda, por ejemplo, la manera en la que un fiscal acusa a una persona y esta persona pues ha cometido un crimen. En este drama del que podríamos estar hablando, pues Dios es el juez, y además, como vimos en la sesión anterior, es un juez justo, ¿no? Y el ser humano es el acusado. Pablo, es importante decir que Pablo no está acusando a alguien en particular, no está diciendo tal persona o tal grupo de persona es culpable, sino en general a toda la humanidad, tanto a las personas de trasfondo judío como a las personas de trasfondo gentil, ¿no? Todos hemos pecado contra Dios. Y para poder ser salvos, pues todos necesitamos ser justificados delante de Dios. Ojo que ser justificado no quiere decir no ser culpable, ¿no? Más bien es otro término que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta clase. ¿Qué es entonces la justificación? Y como les decía, dice Romanos 5.1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 comienza diciendo que el ser humano es justificado ante Dios. La justificación, y ese es el punto en el que vamos a ahondar un poquito, es el acto por el cual el ser humano es declarado justo. No quiere decir que no ha cometido un pecado, sino que simplemente se le declara justo, ¿no? Ante Dios. Este acto se caracteriza por dos movimientos que bien podrían o podrían parecer contradictorios, porque por un lado Dios declara que el ser humano es justo, es logra el perdón de sus pecados gratuitamente gracias a la acción redentora de Jesús. Eso sucede por un lado. Pero por otro lado, Dios capacita al ser humano para actuar con justicia resistiendo la tentación de pecar. Entonces, pareciera contradictorio porque me declaran justo, ¿no? Cosa que yo no soy, como si yo no hubiera pecado, como si nunca hubiera cometido pecados contra Dios. Pero por otro lado, se me capacita para así lograr eso, ¿no? Entonces, es un acto maravilloso este de la justificación. La palabra que se traduce paz, ahí en el versículo 1, que dice tenemos paz para con Dios, es la palabra eirene, de donde justamente viene el nombre Irene, que implica que hay paz porque ha terminado un conflicto, porque ha concluido una guerra, porque se ha finalizado una batalla, una disputa, ¿no? Por lo tanto, este hermoso versículo afirma que las personas que son justificadas, o sea, nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, alcanzamos la paz porque terminamos un conflicto que teníamos con Dios, ¿no? Lo hayamos declarado nosotros o no abiertamente, el hecho de vivir en pecado significa
una rebelión, una batalla en contra de nuestro Dios. Entonces, eso es la justificación, hermanos, es el acto por el cual nosotros somos declarados justos ante Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El ser humano reconciliado con Dios, hermanos, porque decíamos, bueno, ¿y qué gano yo? O sea, pues necesito ser justificado, pero ¿qué gano? Pues aquí está la respuesta. Tenemos acceso a Dios mismo, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Quiere decir que sin la justificación no tendríamos acceso a Dios mismo. Según este versículo, la salvación es una gracia, es decir, un asunto gratis, ¿no? Un regalo, un don inmerecido, afirmando que las personas creyentes nos gloriamos en la esperanza de compartir la gloria de nuestro Dios. Es decir, esa es nuestra esperanza. Al ser justificados, lo que estamos diciendo es, pues tal vez aquí en la tierra no, como decíamos en lecciones anteriores, pues no nos salga la aureola, ¿no? En la cabeza, no nos salgan alas como de ángeles, no somos todo dulzura ya, no somos como seres nuevos. Sin embargo, nuestra esperanza es que hemos de compartir la gloria de Dios mismo junto con Él, junto con todos nuestros hermanos a lo largo de la historia. Y dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, antes de empezar a explicar esta como escalera, dice el apóstol Pablo que no solo nos gloriamos por lo que ha de venir, por lo que ha de suceder en un futuro cuando muramos o cuando el Señor Jesús venga y nos lleve con Él, en el que estaremos disfrutando de la gloria de Dios. Dice, no solo esto, no solo tenemos esta esperanza, sino que también nos gloriamos aquí, en el presente. Entonces, lo que yo decía de aunque no me salga una aureola, aunque no me salga alas como de ángel, aunque no ande yo todo el tiempo como en una especie de, de gloria, ¿no? Sí nos podemos gloriar en las tribulaciones, ¿no? Sí hay un efecto. Ahora vemos las tribulaciones de una forma diferente porque sabemos que la tribulación produce paciencia. ¿Y qué importante mensaje justo ahora? Porque no me dirán ustedes, hermanos, que el hecho de estar atravesando este asunto del COVID, de la pandemia y de las muertes y de la desesperación en la casa y de la violencia que se ha acentuado y de que los homicidios no disminuyen y la violencia no disminuye, pues no dirá usted que no estamos en una situación de tribulación, ¿no? Entonces, qué pertinente mensaje el apóstol Pablo para ese tiempo y para nuestro tiempo en el decir, no solo nos espera algo en la gloria para disfrutar con Dios, sino ahora mismo, en medio de las tribulaciones, también nos podemos gloriar sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y entonces, bueno, vamos al versículo 3 que marca el comienzo les decía de este como espiral ascendente, ¿no? Como una escalera donde nosotros estamos en medio de una tribulación, como ahorita decía, pero produce esta tribulación mientras la estamos atravesando y una vez que la atravesemos, vamos a ser más perseverantes, que perseverancia es una mejor traducción a la palabra que se tradujo como paciencia, la perseverancia. El hecho de continuar, de seguir adelante, ¿no? De no rendirnos, de persevero, no importa lo que venga, o sea, las cosas están mal, las cosas están difíciles, pero en el nombre de Jesús vamos adelante, ¿no? Esa es la perseverancia. Y esa perseverancia es prueba de nuestra fe, dice el apóstol Pablo, y la prueba produce esperanza, y el Espíritu Santo garantiza que nuestra esperanza es verdadera. Entonces tenemos esta promesa de vas a estar bien cuando ya no estés aquí en la tierra, ¿no? Cuando estés en la presencia de nuestro Dios. Pero también tienes herramientas para afrontar lo que estás viviendo en este momento. ¿Estás pasando por tribulación? Bueno, esa tribulación te va a dar perseverancia. Y esa perseverancia
te va a dar prueba y la prueba te va a dar esperanza, ¿no? Y la esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y luego viene el Espíritu Santo que confirma, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que nos ha sido dado. Sigue diciendo el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el versículo 6, hermanos, se ofrece una verdad teológica muy importante, ¿no? Al final de cuentas, Cristo murió por la gente pecadora. Dice ahí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No fue una... Esto parece, hermanos, como demasiado evidente, ¿no? Como que todos lo sabemos. Pero es importante recalcar que la muerte de Jesús no fue una muerte cualquiera. No es como que se murió alguien y pues diario se mueren. Yo no sé cuántas personas se morirán diario en el mundo, pero a diario mueren personas, muchas personas, ¿no? Y esas muertes, pues con todo lo doloroso que puedan ser, pues no tienen algún mmm, sentido tan importante, tan grande como la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sin la cual no podríamos llegar a ser salvos, ¿no? La muerte de alguna persona, pues sí podría salvar la vida de otra persona, ¿no? Como de hecho dice el apóstol Pablo en el versículo 7. Sí podría salvar como la vida de otro, qué sé yo, en donde pues a lo mejor en un tiroteo, por ejemplo, un guardaespaldas salva a una persona o un ser querido salva a su ser querido, ¿no? Pero más allá de eso, no. O también su muerte podría significar, imagínense que alguien que muere pues es donador de órganos, ¿no? Por ejemplo, y entonces podría significar mejorarle la vida a otra persona, pero no mucho más que eso. La muerte de Jesús, hermanos, por eso es tan importante esta verdad teológica, porque la muerte de Jesús nos da vida, pero vida eterna, ¿no? Pablo explica el significado de esta afirmación con un argumento de menor a mayor. La premisa menor dice que los seres humanos no mueren voluntariamente por otra persona, aunque pudiera ser que alguien dé su vida por otra persona que sea buena. La premisa mayor es que la muerte de Jesús a favor de la humanidad pecadora demuestra la grandeza del amor de Dios, como dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, aun que éramos enemigos, aun que le habíamos declarado la guerra a Dios, Cristo murió por nosotros. Y siguen diciendo los versículos del 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice el versículo 9 entonces que las personas las personas justificadas por la fe alcanzarán salvación. Entonces, hay una verdad implícita ahí, ¿no? Dice que por él seremos salvos de su ira. Hay una verdad implícita. No hay otra forma de ser salvos más que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra. No lo dice así, pero está implícito, ¿no? Dice, por él seremos salvos de la ira. No por nuestras obras, no por nuestra linda cara, no por nuestras posesiones, no por lo que creamos, no por lo que tengamos. Por él seremos salvos. Si Cristo murió por nosotros cuando aún éramos enemigos de Dios, pues ahora que somos sus amigos, es decir, que estamos reconciliados, que estamos perdonados, con toda seguridad alcanzaremos salvación. Por lo anterior, dice el versículo 11, nos gloriamos y Dios es digno de que nos gloriemos en Él por proveernos dicha salvación a través de su Hijo Jesús, ¿no? Entonces, no solo es el hecho de que Cristo murió por nosotros y ahora podemos ser salvos, ¿no? Sino que hubo una reconciliación, ¿no? Hubo ese reencuentro, ¿no? Como cuando dos personas que están peleadas y de pronto sucede algún evento y vienen a reconciliarse, ¿no? Pues ese evento es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la cual tenemos entonces acceso a esta salvación.
¿Qué podemos entonces, hermanos, aplicar a nuestra vida con esto que hemos aprendido? Pues que somos justificados, ¿no? Y que esa justificación que se da a través de la muerte de nuestro Señor Jesús, el cual recibió el castigo que nosotros merecíamos, pues lo hizo. Esa justificación significa que la justicia de Dios digamos, logró satisfacerse, ¿no? A través de Jesús. La justicia divina se aplacó, se calmó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justificación. Nuestra deuda ha sido pagada, y ha sido pagada a precio de sangre pura y de sangre inocente, ¿no? Así ha sido pagada nuestra deuda. La salvación es gratis, sí, ciertamente, no tenemos que pagar por ella, no tenemos que hacer nada por ella, pero costó muchísimo, costó la vida de nuestro Señor Jesús. Eso lo podemos aprender, lo podemos aplicar en nuestra vida. Y a mí me parece, hermanos, que si dimensionáramos correctamente lo que significa eso, es suficiente razón para vivir en consecuencia, ¿no? Para tratar de vivir, pues no quiero decir que pagando lo que Jesús hizo, porque justo de eso se trata la salvación, pero demostrar agradecimiento, ¿no? De que en nuestra vida se note, pues que somos personas agradecidas y reconozcamos que por nuestros propios medios no podríamos lograr la salvación. Ser justificados no significa entonces, hermanos, que seguimos viviendo en pecado, ¿no? Que seguimos siendo esclavizados. La persona que se acerca a Dios por medio de Jesús puede ser transformada por el poder del Evangelio, como lo vimos en clases pasadas, y nos puede transformar en personas que actuemos con justicia. El ser humano, ya reconciliado con Dios, puede vivir en el poder de Dios, venciendo la tentación que se nos pueda presentar por parte de las fuerzas del mal, por parte del pecado y por parte de la muerte. A todo esto que de lo que estamos hablando, y es la aplicación de esta lección, de que se puede lograr una transformación, de que nosotros estamos en un proceso, de que cada vez somos mejores personas, de que no somos la misma persona que no conocía a Cristo, sino que ahora actuamos de forma diferente. A ese proceso se le conoce como la doctrina de la santificación. Y esta doctrina explica el proceso por medio del cual, pues precisamente un pecador arrepentido pasa a ser una persona justa y en constante transformación. El creyente adquiere y desarrolla nuevos valores, los cuales reflejan los valores precisamente del reino. El creyente comienza a imitar a Jesucristo convirtiéndose en su discípulo, ¿no? En alguien que lo sigue, en alguien que lo imita, en alguien que aprende lo que su maestro le dice, ¿no? Lo que su mentor le dice. Entonces, esta es nuestra lección, hermanos, justificados por la gracia. Y lo que yo les quería decir es eso, hermanos, pues que vivamos así, ¿no? O sea, ¿por qué luego andamos ofreciendo rencor a la gente, ¿no? A nuestros propios familiares los tratamos mal, no los queremos perdonar, o como decimos, perdonamos pero no olvidamos, ¿no? Y cuando tenemos la oportunidad, pues ahí lanzamos algo, o le hacemos notar nuestro desprecio a nuestros hermanos en la iglesia, pues les hacemos sentir que no hay clic, ¿no? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Pues si él estaba perdido, yo estaba perdido, y él no hizo nada para ganarse la salvación, yo tampoco. Si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús, no estaríamos en la misma iglesia, seguros de la salvación, etcétera, qué sé yo, hermano. Entonces, pues vivir así, ¿no? Vivir agradecidos, ¿no? Vivir agradecidos, vivir bien, ¿no? Querernos, amarnos, ¿no? Y como dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de nosotros, pues hay que estar bien con todos, ¿no? Si el otro no me quiere saludar, pues ya será cuestión de él. Pero si yo hiciera mi parte, si yo sí quisiera demostrar el amor de Dios y que estoy agradecido con el sacrificio de Jesús y que soy justificado por gracia por algo que no merezco, eh, pues eh, pues a lo mejor nos iría mejor como iglesia, ¿no? Pues hasta aquí nuestra lección, hermanos. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Nos vemos la siguiente semana en una nueva lección. Que Dios los bendiga mucho. Yo oro para que
pues pronto podamos disfrutar otra vez de la armonía en la iglesia, ¿no? Saludarnos, vernos. Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos y como dice aquí, pues la tribulación, nos podemos gloriar en la tribulación, ¿no, hermanos? Porque la tribulación produce, como les decía, perseverancia, ¿no? Seguro es que cuando salgamos de aquí, pues vamos a estar, si somos verdaderos hijos de Dios, va a haber para nosotros dos finales. Uno es, saldremos de aquí de una de dos formas. Uno es, pues, estar en la presencia de nuestro Dios ya, lo cual dice el apóstol Pablo es nuestra esperanza, porque nos hemos de gloriar, pues, con nuestro Creador. Y la otra es cuando logremos superar esto por lo que usted quiera, porque nos enfermamos y pasamos la enfermedad, o porque salió la vacuna, o qué sé yo, lo que sea, pues hemos de salir perseverantes, ¿no? Perseverantes. Entonces, pues no hay pierde para los que somos hijos de Dios, para los que creemos en Él. Entonces, hermanos, pues vamos a orar. Dios nuestro, muchas gracias por esta lección, Señor, gracias por tu palabra tan pertinente. Aunque fue escrita hace muchos años, Señor, sigue siendo viva y sigue aplicando, Señor, sigue dándonos consuelo, esperanza, enseñanza, Señor, en cada una de nuestras actividades, de nuestras tribulaciones, como dice la Biblia, Señor, en cada uno de los sucesos de nuestra vida, tú nos sigues enseñando. Gracias, Padre, por esta lección. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos cuides, que nos protejas, Padre, en medio de esta tribulación que podríamos llamar. Y gracias nuevamente, Señor, porque nos permites aprender más de ti a través de estos medios, Señor, y te suplicamos que así lo sigas haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Hasta luego, hermanos, un abrazo y un saludo.